Tomen asiento, mis amados hermanos. Eh, no tenemos instituido el tiempo de testimonios, pero quiero pedirle a Gabriel que pase. Él no me ha dicho nada, pero yo le voy a dar el testimonio en lugar de él. El día miércoles, ¿no? El día miércoles, amanecer jueves, martes para amanecer miércoles, Gabriel tuvo un accidente un poquito fuerte, bastante fuerte. Eh, Él venía de jugar fútbol, ¿no? Estaba jugando fútbol. No sé si ven en el Tingo, saben reunirse a jugar fútbol en las noches. Perdón, mijo. Y él estaba retornando de esa actividad deportiva, dejando a un amigo, y salió una camioneta de esta calle, justo de esta calle de los Cisnes, y lo impactó eh, en la avenida Ilaló. Evidentemente, ustedes saben que por acá hay unos lugares que son no recomendables, no recomendables, y era evidente que estas personas salían de allí en estado etílico y lo embistieron. El carro se dio una vuelta, entiendo, fue algo muy, muy complicado, un accidente bastante fuerte, pero aquí lo ven. Por la gracia de Dios, sorprendente cómo quedó el vehículo y cómo está él aquí con unos golpecitos, todavía un poco adolorido, pero gracias a Dios está aquí. Dios tiene un plan para tu vida, Gabriel. Guarda eso en tu corazón, Dios tiene un plan para tu vida, Dios quiere hacer algo contigo y Él te guarda y te protege. Papito, gracias te doy por la vida de Gabriel, Señor, gracias porque tú estás con él, es tu hijo, es tu siervo, Señor, es un joven que te ama, Dios, y tú estás siempre con él, es un joven sensible de corazón, es un joven sencillo, Señor, que ha aprendido a amarte y amar a todos los que le rodean. Gracias, Señor, por su vida. Yo te doy gracias por él. Señor, te pido que lo guardes y lo protejas de cualquier mal, Señor, que ese accidente no quede en secuelas, Señor. Que si algún golpe quedó afectando su organismo, Dios, que tú pongas tu mano poderosa y lo sanes. Y que no queden secuelas, Señor, que después a la larga vayan a hacerse notar en su cuerpo. Pon sanidad en él, Señor. Es un joven que te ama y que anhela servirte. Gracias por la vida de Gabriel y bendícelo grandemente. Por Cristo Jesús. Amén. Bien, hijo. Entonces ya le tenemos a Gabrielito, gracias a Dios, sin novedad. Sin novedad, él está aquí. Y gracias, niño. Las parábolas de Jesús, oiga, les digo que yo soy el primero que, cuando empiezo a estudiar desde el inicio de la semana, yo ya empiezo a estudiar la próxima, ¿no? O sea, ya más o menos tengo el bosquejo de cómo vamos a ir analizando, estudiando cada una de las parábolas, entonces yo ya sé más o menos cuál nos toca después. Y, empecé, les soy sincero, en un inicio yo había dicho vamos a ver en este día 3 parábolas, porque son parábolas cortitas. Entonces yo decía, como son cortitas, vamos a ver en 3 que son casi casi de lo mismo se trata, ¿no? Pero cuando el Señor le pedí a Dios que me ilumine y me empiece a guiar en el estudio, ¿no? Qué bárbaro. Toda la semana pasé leyendo, 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 y cómo el Señor va abriendo el conocimiento, ¿no? Y va revelando cosas que yo pensé que ya sabía, pero el Señor las saca nuevamente a mi mente, las saca nuevamente a mi reflexión, y quiero compartirles el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la parábola del crecimiento de la semilla. Esta parábola se encuentra únicamente en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 4, del verso 26. Me has regado agua en la santa y pura, hermano. Marcos 4, 26 al 29.
Decía además, el Señor Jesús estaba conversando, había hablado de la parábola del sembrador, y decía, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día. O sea, es un proceso continuo, ¿no? Duerme, se levanta, de noche, de día. ¿Y qué pasa con la semilla? Dice, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después granos llenos de espiga, granos llenos en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque llega la siega, ha llegado la siega. Entonces, aquí nos cuenta una historia bien sencillita, cortita el Señor. Nuestro Señor Jesucristo dice que va un hombre, echa, a lo mejor hace un huequito, la semilla, y se va. ¿Qué tiene que hacer este hombre para que esa semilla germine, saque raíz, empiece a florecer y después dé fruto? No, esperar, exactamente, duerme, se levanta y da fruto. Cuando nosotros hablamos en un inicio la primera parábola, la parábola de lo nuevo y lo viejo, ¿no es cierto? Decíamos que Cristo pone lo nuevo y yo tengo que rechazar todo lo viejo. Tengo que dejar todo lo que fue antes de Cristo para que la semilla nueva, para que el evangelio que pone Cristo, la salvación que pone Cristo, pueda mantenerse como un odre nuevo, decíamos, ¿no? Para que pueda resistir la maduración del vino, decía nuestro Señor. Entonces nosotros somos esos odres y que debemos rechazar todo lo que era viejo. De nuestra antigua manera de vivir no debe existir. Luego hablábamos de la parábola del sembrador y la exhortación final era que nosotros debemos ser tierra fértil para la palabra de Dios, para el evangelio. Si bien es cierto, va a haber problemas en la vida, va a haber dificultades en la vida, pero esas piedras no van a impedir que la semilla que está sembrada en nuestras vidas, en nuestro corazón, germine y florezca. Yo les había puesto el ejemplo, ¿se acuerdan de esa florecita que salió esa plantita en medio de la plataforma de cemento, de concreto? De igual manera el afán de la vida, el estrés de la vida, el querer tener más, las cosas materiales, las cosas superfluas, la vanagloria de la vida, no tienen que hacer que como espinos impedir que esta planta que el Señor ha puesto, esta semilla, dé fruto en nuestras vidas. Hablamos del trigo y la cizaña la semana anterior, ¿recuerdan? Que sí, la cizaña va a crecer junto a mí. Va a estar junto a mí y de pronto hasta amenaza mi integridad como trigo que soy del Señor. Pero yo no puedo hacer nada por sacar esa cizaña. Es más, el Señor dijo que nadie tiene que hacer nada por sacar la cizaña. Que crezca el trigo y la cizaña juntas. ¿Y cómo? Pues el trigo va a crecer. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos que mantener intimidad con nuestro Dios? Mantener la intimidad con nuestro Señor de tal manera que de Él recibamos el nutriente, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y aunque haya la cizaña alrededor, nosotros crezcamos. No intimar con la cizaña, no compartir con la cizaña que está a nuestro alrededor, sino intimar con nuestro Dios para que podamos llevar fruto. Esa fue la conclusión que hablamos la semana anterior, para que no se olviden, siempre les recuerdo. Hoy día vamos a hablar de esta parábola pequeñita del crecimiento de la semilla. Esta parábola se destaca que la semilla crece es por el poder de Dios a través de su palabra y con la guía del Espíritu Santo y la obra que el Espíritu Santo hace en nuestro interior. Vamos en el proceso a entender esto. La interpretación de la parábola. El Señor Jesucristo predicando la palabra es el que echó la semilla. Esta empieza a crecer en forma misteriosa, imperceptible, pero victoriosa.
Y luego se constituye la iglesia de Cristo que crece y madura hasta el día de la cosecha. Es una de las interpretaciones que podríamos dar a este crecimiento de la semilla. O sea, decir que la semilla o que la planta es la iglesia del Dios, que el Señor Jesús vino cuando inició su ministerio hace más de 2000 años, sembró la semilla y usó a sus discípulos, a los apóstoles, a los siervos a través de la historia, y la iglesia ha crecido y ha dado fruto. No sabemos cómo, porque el crecimiento, como vamos a ver más adelante, lo ha dado el Señor. Esta puede ser una de las interpretaciones, pero la siguiente parábola que vamos a hablar es de la mostaza, de la semilla de mostaza. Y ahí vamos a aplicarla en este sentido. Otra forma de que podremos interpretar esta parábola del crecimiento de la semilla es que un siervo, o los creyentes, predican la palabra que crece en los corazones sensibles, en la tierra fértil, pero que es la obra del Espíritu Santo la que permite que esta semilla germine, crezca y dé fruto, hasta que este cristiano es tomado, es llevado al cielo, sea que muera, o sea que sea arrebatado cuando venga nuestro Señor. Eso ya hablábamos también la semana anterior. Entonces podemos interpretarla de estas dos maneras, decía, y que considerando la simbología como la iglesia, vamos a hablar la próxima semana, Dios mediante, cuando hablamos de la semilla de la mostaza. Y hoy día vamos a enfocarnos en la obra interior, en el crecimiento interior de la palabra de Dios, que es la semilla que puso alguien. Dios usó a alguien, a un pastor, a un evangelista, a un compañero de trabajo, a un compañero de universidad, de estudios. A alguien usó el Señor para que yo escuchara la palabra y esa semilla entrara en mi corazón. Y lógicamente ha hecho fruto en mi interior, ha dado fruto y crezco. Llegará el tiempo en que o me muera o el Señor me arrebate y me lleve, y hasta ese punto existió esta semillita que fue puesta en esta plantita, en esta tierra. Entonces, tomando eso, vamos a hablar de que la semilla es puesta en la tierra. El sembrador la siembra y cosecha. No hace nada más, es lo que decíamos. Claro, como hace un momento hizo la reflexión Hernán, ¿no es cierto? A veces para que te dé buen fruto y para que tener muchas plantas y para que dé mucho, dicen muchas personas, hay que cuidar la tierra primero, hay que preparar la tierra, le abonan, le limpian, le sacan todo lo contaminado, todo lo malo. Después ponen una semilla, ¿no es cierto? Ponen la semilla y le cuidan y le plantan y después la están regando y va creciendo y le van cuidando, quitándole los bichos y quitándole todas las plagas que amenacen la integridad de la plantita, y sigue creciendo. Sí, pero el Señor Jesucristo dice que en el reino de los cielos no es así. Que sí se hace esto del cuidado, sí se hace del cuidado permanente, de la preocupación permanente, que el tratamiento permanente que tiene que tener una persona, pero el que sembró la semilla quizás no es la misma persona que después se encarga de cuidar el crecimiento, pero la semilla crece o no crece independientemente de que yo la cuide o no la cuide. Y eso es la verdad. Les hablaba de el ejemplo de esa planta de aquí. Hay muchos ejemplos. Alguien pasó comiendo por algún lado una fruta, botó al monte la pepa, y esa pepa que quedó en el aire después se hundió y germinó y se formó un árbol, y ese árbol dio fruto. ¿Quién lo cuidó al árbol? Y hay muchas veces que muchas plantas que van y siembran y las cuidan, se arruinan, no crecen, se mueren. Viene una plaga ahí, se acaba Por eso es que en la palabra de Dios, vamos a ver más adelante, la palabra de Dios, que es esta semilla, no es la capacidad, no es el afán, no es el trabajo que yo como siervo del Señor, o usted como parte de la iglesia que está dando crecimiento a alguna persona, ponga, o el empeño que ponga. ¿Para qué? Para que esa planta dé. Porque yo puedo matarme cuidando una planta y rato menos pensado llegó un gusano y se acabó la planta.
Entonces la semilla es puesta en la tierra, el sembrador es el que la siembra y la cosecha y no hace nada más. Esto es en el ejemplo que está poniendo nuestro Señor Jesucristo en esta parábola. Crece de una manera oculta por el proceso interno de germinación de la semilla. Porque la palabra de Dios, y vamos a ver más adelante, pero de sí la semilla ya tiene la capacidad de echar raíces y de germinar. No necesita que yo haga algo especial para que la semilla germine. No, de suyo ya lleva vida. Lo único que necesita es tierra. Y hablábamos en la primera vez que empezamos a hablar, sobre todo cuando hablábamos del sembrador, que nosotros somos polvo, ¿no es cierto? Dice el Señor. Le alineamos la alegoría, la comparación y decir que sí, que somos polvo, que somos tierra y que la palabra de Dios es sembrada en nosotros, esta semilla, y que tiene que crecer. Lo único que tiene que haber es buena tierra. Porque si yo soy como la tierra del camino, hablábamos de la parábola del sembrador, ¿que esa tierra qué es? Dura, porque ya ha sido compactada, han pasado caballos, han pasado perros, han pasado carros, han pasado personas caminando y esa es compactada y puede caer la semilla ahí y no logra germinar, no logra entrar, más bien viene un pajarito y se la come, gracias, Dios le pague por la semillita. Pero nosotros, la idea que teníamos, que sacamos anteriormente, es que debemos ser tierra fértil. Entonces, vemos dos elementos en el proceso de la germinación y del crecimiento de la semilla y de la planta para que dé fruto. Una, la semilla, y otra, la tierra. La semilla de por sí da fruto, germina, no necesita que se haga nada especial. Pero lo único que sí necesita es tierra, y tierra fértil, tierra adecuada. Eso somos nosotros. Y la tierra, ¿no es cierto? Lógicamente tiene que estar, de cierta manera, dar condiciones para que esta semilla crezca. Entonces, ¿soy yo tierra fértil? Concluíamos en la parábola del sembrador. ¿Soy yo tierra fértil para que la palabra de Dios germine en mí y dé fruto al 100, al 60, al 30%? ¿Se acuerdan de qué hablábamos? Entonces la semilla de por sí lleva y germina. Crece de manera oculta, no necesita hacerse nada. Lógicamente les digo yo, esto viene porque es la palabra de Dios y el que trabaja es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no necesita que usted le vea qué está haciendo, pero el Espíritu Santo está trabajando en las personas. Que la palabra que él recibió en algún momento germine. Es un proceso en el cual yo no tengo, como siervo de Dios, o usted como hermano en Cristo, no tenemos potestad. Yo recuerdo, y yo sí les he dado este testimonio, de que en mi juventud, en mi adolescencia, éramos los amigos, todo, ¿no? Y yo era muy enamorado del Señor, igual gracias a Dios lo sigo. Y siempre estaba en la predicación de la palabra y siempre estaba compartiendo y discipulando a otros jóvenes y discipulando a otros hermanos. Y había un hermano que tenía un serio problema de fornicación. Y este hermano que tenía este serio problema de fornicación, digo serio porque a pesar de que era un joven, todavía tenía ya consumado y estaba tomado su vida por este pecado. Y lógicamente empezamos a discipularle y empezamos, llegó a los pies de Cristo, se bautizó, pero el pecado seguía, este pecado. Y yo, joven, ¿no es cierto? Como se dice, joven impetuoso, ¿no? Dedicado y esforzado. Y como era joven no tenía mucho que hacer, no tenía trabajo, tenía mis estudios y mis trabajitos, mis pucholitos para mantenerme. Y estaba bien. Y entonces yo estaba atrás de esta persona y mañana y tarde y noche y todos los días de la semana. No exagero en decir que casi todos los días de la semana. Y yo les contaba que yo le acompañaba y estaba en donde él dormía, en el lugar donde él aposentaba, que era una tienda.
Estábamos ahí hasta de noche vendiendo todo, después ya era la hora de cerrar y me salía yo y él ya cerraba por dentro, todo cerrado, hermano. Sí, Pepito, ya todo listo, gracias, nos vemos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Me iba. Al otro día, o al siglo, cuando nos volvíamos a ver, Tesqueñaño, dice, cuando te fuiste, vinieron y, fulanito, y yo caí, la carne es débil. Y yo era pegado a él y estaba ahí, y no podía. Hasta que un momento el Señor dijo, oye, no es tu obra, no es lo que tú hagas. Y yo a esa temprana edad, le doy gracias a Dios, porque a esa temprana edad, el Señor ya me hizo ver que no es lo que yo haga, que no depende, yo puedo estar con esta persona todo el tiempo. Y se da el ejemplo de que por lo general los esposos son las personas, los seres humanos que más comparten, ¿no es cierto? Comparten más tiempo, los esposos están juntos la mayor parte del tiempo, la persona con la que más hemos compartido en nuestras vidas. Mañana, tarde, noche, dormimos en la misma cama y todo lo demás. Y a pesar de esto, hay personas que son cristianas y el esposo no es cristiano y no pueden influenciar en la otra persona. Porque no es cuestión de lo que yo pueda hacer. Porque la semilla que ya está puesta en los corazones debe germinar porque es buena la tierra. Porque le ama al Señor y dejar que, de acuerdo a eso, el Espíritu Santo empieza a obrar en el corazón de esta persona, haciendo que la palabra de Dios eche raíces para que después el fruto sea visible. ¿Cierto o no? No es que me separé, era mi amigo, muy amigo de mi alma y todo lo demás, pero ya me aparté un poco, le dejé, ya no le respiraba en el hombro, como se dice. ¿Cómo estás, Mauricio? Ay, hermano, oremos, vamos a orar, fuerza. Gracias a Dios, él ahora es un hombre profesional con su esposa, sus hijitas. Gracias a Dios, un hogar sólido. El Señor hizo la obra en esta persona. El Señor le cambió. No era yo. Yo podía pasarme y haber estado los 40 años de amistad que tenemos con esta persona y nunca iba a dejar de pecar, porque no era problema mío, era problema. Esta es la obra que hace el Señor en los corazones de las personas. Entonces, crece de una manera oculta por el proceso interno de la germinación de la semilla. ¿Cuándo germina? Esta es otra de las cosas que nosotros como seres humanos nos impacientamos. La mamá quiere que su hijo se convierta de sus malos caminos y se entregue al Señor. Sus padres quieren que sus jóvenes sean consagrados y dedicados al Señor. ¿Y qué es lo que queremos? Que sea ya, en este instante. ¿De quién es el tiempo? El tiempo es del Señor. Y han habido casos que ha tomado toda una vida para que casi al final de los días alguna persona diga, cierto es, quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Recién después de años y años y años empieza esa semilla que de pronto fue germinada en la adolescencia, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Y ya de viejos germina recién la semilla. ¿De quién es el tiempo? El tiempo es del Señor. Yo tengo que confiar en Él. Es duro, mis hermanos. Yo sé que es duro en un principio poder nosotros acostumbrarnos. Somos padres. Queremos que nuestros hijos vivan una vida consagrada al Señor, una vida dedicada al Señor, porque ya como viejos nosotros nos dimos cuenta que consagrando nuestra vida al Señor las cosas van bien, pero ya de viejos. Y nos desesperamos o queremos que nuestra esposa o queremos que nuestro esposo se convierta y se consagre a Dios y todo lo demás. Pero el tiempo pasa y no pasa nada. El tiempo es del Señor y de la tierra. Ahí sí no tenemos nada que ver nosotros. El tiempo es del Señor y de la tierra.
Recuerden que la tierra somos cada uno de nosotros. No da fruto inmediatamente, toma su tiempo. Ponnos Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Confirma lo que estábamos diciendo hace un momento. Como siervo del Señor, me da mucha tristeza. Yo voy a poner mi corazón en la mesa ante ustedes. Empezamos esta iglesia 4 familias. Vamos a cumplir en mayo, Dios mediante, 2 años de lo que iniciamos la congregación. No sé si recuerdan, al año ya no teníamos dónde poner, ¿no es cierto? Era full la iglesia. Hubo bautizos, hubo todo eso, una belleza. Yo le daba gloria a Dios. Y ahora, ¿dónde están esas personas? Yo sé dónde están, porque si bien no soy yo el que hace la obra, porque el que la hace es Cristo, sí es mi obligación como siervo estar pendiente, estar intercediendo, estar orando, y cuando me necesiten y cuando me llamen, aquí estoy. ¿Qué necesitas? Esa es mi responsabilidad como siervo y de responsabilidad también de ustedes como hermanos en Cristo. Yo estoy pendiente de ellos y le doy gracias a Dios por sus vidas, porque llegaron aquí, se bautizaron y donde quiera que estén guardan su corazón para Cristo. De pronto están en prueba, de pronto están en crisis existenciales, porque los seres humanos somos especialistas en esto. Nos gusta buscar las crisis existenciales. Y no nos identificamos nosotros mismos, no nos encontramos con nosotros mismos. Y por eso es que hay tanto filósofo que empieza a filosofar. ¿Y por qué será esto? ¿Y de dónde vendrá esto? ¿Y por qué tengo que pasar esto? Y uno dice, solo sé que nada sé. Y vienen esas crisis existenciales en que todos pasamos y nos enclaustramos en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas. Y nos aislamos de los demás, incluso de nuestras familias. Y dicen los estudiosos y los entendidos de la ciencia y de la fisiología humana, ¿no es cierto?, que se establecen periodos que son naturales para el individuo, que sucedan estas crisis existenciales, ¿no es cierto? Y la primera viene cuando el joven, el niño, está en la transición para ser joven y dice, es que es la edad del burro. Y por eso es que el joven tiene que, como es, hay que entenderle, ¿ves? Usted es la edad del burro. ¿Qué burro ni qué 8 cuartos? Si bien es cierto que hay un proceso químico en nuestra fisiología, que se empiezan a producir ciertas hormonas que alteran nuestra estabilidad, pero ¿quién está sobre eso? Está Dios. Yo les decía a mis hijos, ¿qué darle el burro ni 8 cuartos? Y sí, uno se predispone, ¿no? La naturaleza. Pero cuando Cristo está, controla todo eso. Cuando hay un ambiente adecuado en el hogar, un ambiente cristiano, esa edad del burro no asoma. No asomó en mi vida. Lamentablemente mi madre ya no está con nosotros. Pero ella les podría dar testimonio de que yo no pasé edad del burro. De esa época que dicen que no hay como decirle nada, porque que todo le estorba, que todo le huele mal, que todo le... ¿Qué pasó? O sea, pueden haber cambios hormonales, sí, pero todo está bajo el control de Cristo y del Espíritu Santo y eso no puede afectar. Ahí están mis hijos. Cuando medio aparecían que le da del burro, toma tu buen burro y ya. Las cosas son de esta manera, es que disciplinado y no apareció el burro. Después dicen que es la edad del... No, esa es la del burro mismo. No, de ahí viene la de cuando ya las mujeres pasan a la... ¿Cómo es?
Menopausia. ¿No es cierto? Entonces las mujeres entran en la menopausia y como los cambios hormonales se cambian y todo, y por eso es que la mujer se vuelve irritable y pasa solo enojada y pasa brava y que no sé. Es verdad, es natural, sí, son comprobados científicamente, pero eso, ¿quién controla? ¿Quién controla su carácter? Exactamente. La cosa es que quiero hacerme la vida imposible y le hago la vida imposible a todos los que están al lado mío. Y ahora también la famosa andropausia. Ahora viene la época en que el hombre también tiene sus crisis y que cuando están ya pasando los 45, 50 y pico de años, ahora ya se sienten los jovencitos. Y los jovencitos en todo sentido, ¿no es cierto? Que se vuelven galanes y que no sé qué y no sé cuánto y que por aquí que por allá. O cogen y sí, les cogen sus crisis y se encierran en su mundo. Por favor. Le doy gracias a Dios porque no sé si mi hija está aquí, mi esposa no está aquí, pero no han de haber visto estos shows. Cuando el Espíritu Santo está en control y está haciendo que esa germine, esa semilla y dé fruto, ya la carne no cuenta. Eso nos dice el apóstol. Y varón, como dice la palabra, no, apriétate el cinto. Y si tienes problemas hormonales y cosas por el estilo, sí existen, no le voy a decir que no. Pero apriétate, pues amárrate. Y sigue adelante. Porque hay personas que dependen de ti. Porque uno es cabeza de hogar y uno tiene que responder como cabeza de hogar, no hacerse el, ay, es que estoy en la andropausia. Tienen que entenderme. O la mamá también, no, es que estoy en la menopausia. O los hijos, es que estoy en la edad del burro y me vuelvo insoportable y no entiendo las razones. Bueno, estate quieto y entiende nomás todito. La germinación, el crecimiento y el dar fruto no depende del siervo. ¿Qué es lo que nos dice de lo que leímos en el texto? Nos dice, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. No sé. Y si a mí sí me ha pasado. A veces en los jardines aparece una planta, un arbolito de naranja, un arbolito de limón o algo por el estilo. ¿Y de dónde salió? ¿Y quién sembró? Algo que estaba chupando una naranja, botó las pepas y germinó. No se sabe cómo, pero germinó. Ahora, claro, no se trata de como muchos siervos o muchos cristianos adoptamos la posición de, no sé, es la obra del Señor. Arrepiéntete, pecador, acéptale a Cristo porque si no te mueres, bla, 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 bla. Ya, nos topamos, nos vemos. Es tu problema. Y no hago nada más. No se trata de eso. Porque sí, la palabra exhorta, y vamos a ver parábolas más adelante en que se exhorta al siervo que cumpla sus obligaciones. Pero llega un punto en que ya no depende del siervo, simple y llanamente depende de la tierra. Nada más. Entonces no se sabe cómo, por qué, porque la palabra permita que nazcamos otra vez. Primera de Pedro 1, 22 y 23. Ese es el poder de la semilla. Habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? Obediencia, mis hermanos. Por eso es que la tierra es la que depende. Nosotros tenemos que obedecer a la verdad mediante el Espíritu. Obedecemos a la palabra de Dios mediante el Espíritu. Para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros con entrañable corazón puro. El 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Por qué?
la palabra de Dios, porque la palabra de Dios vive y permanece en vosotros. En nosotros está la palabra de Dios. Nadie puede decir, yo nunca he escuchado el Evangelio. Yo nunca he escuchado la palabra. La palabra de Dios es fiel y está la promesa y está la profecía que todos tendrán la oportunidad de escuchar la palabra, aunque sea en los países musulmanes, aunque sea en los países comunistas, aunque sea, donde quiera que sea, la palabra de una o de otra manera va a llegar a todos, para que todos tengan la oportunidad de obedecer o no obedecer. No es culpa del pastor, no es culpa de la iglesia, no es culpa de los hermanos, no es culpa de Dios, porque Dios ya hizo, Dios ya puso la palabra, puso el evangelio en sus corazones para que renazcamos. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer que nos dice en el verso 22? Obedecer. Obedecer. Es que estoy en la débora, no importa, obedece. Es que obedece. No hay más, obedezca a la palabra de Dios y entonces la semilla va a crecer, va a germinar y va a dar fruto, pero si usted no le da la gana de obedecer, no va a germinar, se va a morir la planta y podrá venir, como dice ese meme por ahí, ¿no? Que Judas tuvo el mejor maestro, ¿sí o no? Tuvo el mejor pastor, tuvo la mejor educación, tuvo lo mejor que puede del propio Señor Jesucristo, vivió 3 años con Él. Y a pesar de esto, pasó lo que pasó. El Pedrito era una joyita también, ¿no es cierto? También estuvo con los 3 años con el Señor. Y el rato de los ratos, ¿cuándo? Estás equivocado, yo no le conozco. ¿Estás loca, mujer? A otros les confundir, yo no soy. Le negó al Señor el rato de los ratos. No se trata del mejor pastor. Y hay personas, vamos a ver la semana anterior, pero hay personas o iglesias que dicen que crecen, pero no crecen realmente porque lo que hacen es con otras personas incrementan, pero ya son personas que tienen la palabra de Dios. Nosotros, ¿se acuerdan cuando iniciamos? Uno de nuestros lemas fue expandir el reino de Dios y sanar corazones lastimados. Porque es nuestro deber y debemos hacerlo. Y nos lanzamos a esto. Y vamos a hacer ahora lo de las parejas. Para personas que tienen a Cristo en su corazón y para personas que no tienen a Cristo en su corazón. Para que puedan escuchar el Evangelio y puedan ser tierra fértil, Dios mediante. Entonces, la palabra es la que nos permite que nazcamos otra vez. Es de por sí, de suyo, dice, lleva la vida, nos dice nuestro Señor en la parábola. De suyo lleva la vida la semilla, la palabra de Dios. Y germina, únicamente es la tierra, como veíamos en la parábola del sembrador. Tiene poder para ayudarnos a crecer en Primera de Pedro mismo, capítulo 2, 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños ¿qué? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa sí es responsabilidad del siervo que está aquí frente a ustedes. Darles leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. Y no solamente el domingo en el mensaje, el jueves con los caballeros, días entre semana que me veo con alguien para dar una pastoral, o cuando alguien me llama o me pregunta alguna inquietud, o en el chat les mando un mensajito, les doy palabra de Dios no adulterada, y ustedes se han de haber dado cuenta de que nunca les mando una cadena. Nunca. Tal vez 1 o 2 veces, cuando yo ya he confirmado, he probado la fuente, he leído de lo que se trata, les envío.
Porque yo no puedo ser un siervo cómodo, un siervo vago, que solo cojo. No, yo lo que el Señor me da es lo que yo les comparto. Si ustedes van a preparar un mensaje, ¿es facilito o no? Se han de haber hecho algunos. Y en el internet salen, pero ahí les va de los testigos de Jehová, les va de los adventistas, les va de todo tipo, de los mormones, mucha les llega de todo. Y si usted no estudia y no analiza o no tiene un buen conocimiento, así ha de ser, ¿no? Este siervo que está aquí es consciente. Y yo busco la leche espiritual, no adulterada, de acuerdo a como dice la palabra y lo que el Señor me pone, eso les transmito. En ocasiones les digo, lean tal versículo, porque claro, la típica es no, que venga de una vez de aquí para de una vez leer aquí sin hacer ningún esfuerzo. A veces les pongo, lean tal versículo y me avisan cualquier cosa. Para que usted vaya, coja la Biblia y se ponga a leer la leche espiritual no adulterada desde la fuente. Esta es la que le va a permitir crecer espiritualmente. Pero si usted se conforma a ir y escuchar lo que le dice en el radio o escuchar lo que le dice en la televisión y que viene el hermanito tal y dice tal cosa, si esto ha de ser, no. Por eso es que somos engañados. Por eso es que somos como las espigas que están con el viento de un lado para otro. Y no somos árbol plantado junto a aguas de reposo que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, porque el árbol está ahí junto al arroyo, junto a la fuente del agua pura. Y usted debe buscar esto, la palabra. Esta es la que le va a dar el crecimiento. Yo tengo esa responsabilidad, usted tiene esa responsabilidad. Tiene poder para salvar nuestras almas, Santiago 1:21. Por eso es el propósito del Evangelio fundamental, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que nos dio nuestro Señor, esta es la que nos va a salvar. Esta semilla que está ahí para crecer. Pero no busque otra semilla. Ustedes son testigos. Yo muy rara vez les recomiendo lean tal libro de tal autor. Muy rara vez. Porque sí. Por más hermano cristiano que sea, por más convencido que sea, en algún momento va a poner su criterio, va a poner su idea. O como vamos a ver la próxima semana, se va a dejar, o ahorita mismo, ya mismo, se va a dejar guiar por otras cosas y desvirtúa y contamina la leche espiritual. Y esto se nota ahora hasta en las traducciones, las nuevas traducciones. No sé si se acuerdan cuando empezamos la iglesia, yo les dije, la palabra, la traducción que vamos a usar en la iglesia, ¿cuál es? La Reina Valera. No soy nadie para juzgar a nadie, ni nadie para decir nada de nadie. Pero sobre pretexto de hacer entendible la palabra de Dios, se desvían, le quitan el sentido de la palabra, le quitan el sentido. Dios nos da el Espíritu Santo y podemos, que es muy lenguaje muy complicado. Bueno, vaya donde su pastor que le ayude. Algún momento hemos de analizar algunos textos de las nuevas versiones que desvirtúan. Tiene poder para salvar. La palabra de Dios está llena del Espíritu Santo que da vida. Juan 6:63, este verso es hermoso. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Quién dice esto? Nuestro Señor Jesucristo.
las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Qué hermoso poder estudiar de la boca de nuestro Maestro sus parábolas, sus enseñanzas directamente. Qué hermoso. No se puede forzar el crecimiento de la semilla y muchos menos modificando la verdad de acuerdo a los textos que acabamos de leer. Con mucho temor y mucho temblor, en la actualidad, muchas personas customizan la palabra de Dios. ¿Qué es customizar? Adaptar una realidad a mi realidad. O sea, yo le quiero vender, no sé, pues que una chompa a Hernán. Pero como a mí me gusta o la chompa que yo tengo tiene ciertas características que a él no le gustan, yo le customizo a la chompa, o sea, le hago de acuerdo al cliente como a él le gusta. Yo sé que le gusta que tengan, qué sé yo, parches y cosas por el estilo, ¿no? Como yo sé que a él le gusta, entonces averiguo y le pongo los parches, le pongo lo que le gusta y le vendo. Ve la chompita. Ay, qué chévere, ve, tiene esto. Y sí, ay, quiero esa chompa porque está como le gusta a él. La palabra de Dios, muchos la tratan como una mercancía que se tiene que vender a las personas. Y como yo voy a vender, aquí está David, que es un vendedor experto y un buen vendedor. O sea, uno trata de satisfacer la necesidad del cliente con el producto que yo le estoy vendiendo. Y si mi producto no satisface ciertos requerimientos de él, le acomodo, aunque sea de tal manera, para que le agrade, aunque le altere la integridad del producto, pero lo importante es venderle. ¿Me explico? Eso es customizarla. Lamentablemente muchas personas en la actualidad hacen eso con la palabra de Dios. Exactamente. Le dicen a la gente lo que quiere escuchar. Le dicen a la gente lo que quieren entender, o lo que les gusta, o lo que les conviene. Y se distorsiona la verdadera esencia de la palabra de Dios, de la semilla. Lo que yo hago como siervo va a ayudar, sí, ayudará, pero no va a hacer que yo ayude cambiando o distorsionando la leche pura. No debe ser adulterada. Yo debo hacer más esfuerzo, por supuesto que sí. Yo puedo hacer que las personas cambien, sí. Es un procedimiento que toma tiempo. Pero por ningún concepto yo puedo ceder en ciertas áreas que no son, como se dice, negociables. ¿Por qué? Ahora que está la libertad de género. Entonces la sociedad ahora exige que se acepten más de los dos géneros que fueron puestos por nuestro Señor. Y ahora hablan de 300 y pico de géneros. Sí, o sea, la ideología de género es una aberración total, fuera totalmente del contexto bíblico. Pero muchas personas dicen, no. Sí, lo que pasa es que la palabra de Dios dice que ama al pecador y debemos aceptarlo tal cual es. Hay una película que no les recomiendo que vean porque me dio coraje, más bien. Pero ya me tocó verla. Y habla de un hombre que es el pionero de los transgéneros. Allá por el año de 1926, era un hombre casado, tenía su esposa, y el rato menos pensado, para modelarle a su esposa, que era pintora, le tocó ponerse un vestido. Él no quería unos zapatos y una especie de vestido para poder que la esposa pinte. Y él accedió. Y después empezó a ver que le gustó. Y sigue el proceso y se sigue agravando el asunto a tal punto que ella al final, la esposa,
acepta que su esposo es una cáscara de una mujer y que realmente en su interior hay una mujer. Y lo que más, como se dice, se me daba trampolines, me ponía en trípode y me daba guaches y no sabía cómo entender ese rato. Este hombre dice, lo que pasa es que Dios me hizo mujer y tengo que librarme de esta máscara externa de hombre que me ha adoptado. O sea, el hombre decía, Dios me hizo mujer. Y fue la persona, entiendo yo que fue la primera persona que le operaron, intentaron hacer la operación transgénero. Una primera operación se recuperó, la segunda ha fallecido. Y ha sido una historia real. Y al final de la película decía que este individuo es el estandarte, el adalid de los transgéneros del mundo. Y hay personas que dicen, sí, lo que pasa es que como ya se opera, entonces ya es una mujer. Entonces ya tenemos que aceptarla como una mujer. Porque en su interior Dios lo hizo mujer. Entonces tenemos que aceptarlo. Sí, mis hermanos, hay iglesias que aceptan esto. Negocian con el pecado. Aceptan el pecado, justifican el pecado a través de la palabra y utilizan la palabra de Dios para justificar el pecado. Me reí en esta semana porque hay un hermano, bueno, ustedes conocían que a José Dios lo bendijo con un carrito allá en donde está. Un hermano había donado un carrito y le dieron el carrito a José. A la final se hizo realidad, sacó la licencia, todo, ya tenía su carrito. Él, chochísimo, su carro. Un viejito, ¿no? 2003. El Wambra cogió el carro el primer día. Ya le vi que se fue hasta Cabo Cañameral. Le digo, ¿qué estás haciendo, hijo? No, papi, es que el hermano tal, Juan Carlos, que es un hermano que le ayudó bastante a él allá, me pidió que le acompañe, que iba a retirar un vehículo acá. Ah, bueno. En la tarde le veo, estamos hablando de que era una hora, más de una hora en camino hacia allá. En la tarde le veo que se estaba yendo hacia el sur y aparece una hora y media más abajo de donde la ciudad, ¿no? Digo, hijo, ¿qué estás haciendo? No, es que vino un hermano del grupo de los jóvenes, dice que me pidió que tenía que ir a hacer un trámite en el banco allá y ya le puse las caritas, ¿no? Verás que es un carro viejito. Regresando, gracias a Dios, ya prácticamente en las afueras de la ciudad donde él vive, marchó el motor, se fundió el motor. Y mandan un videíto que llega a la grúa y le sube al carrito, les llevó. Al otro día me dice, papi, ya le vio el mecánico, no vale. Me van a dar $300 por la chatarra. Porque allá los gringos no reparan motor, acá sí reparamos. Pero allá no reparan motor. Le consigo un motor a medio uso en $1,500, 5,000, no sé cuánto, unos 3,000 y pico le iba a salir el arreglo. ¿De dónde? $3,000. Bueno, les cuento esto porque les iba a contar una anécdota de personas que cogen la palabra de Dios para su beneficio. Una iglesia, aquí en la ciudad de Quito, un rato menos pensado, el pastor muy materialista, preocupado en las cosas materiales, en el dinero, y que el dinero, y por acá y allá. Y como muchos, el evangelio de la prosperidad, y que sí, que Dios te va a dar plata, y que tienes que tener plata, pero tienes que traer plata para que te den plata, y no, bueno, todo giraba en torno al dinero en esta iglesia. Y creció, una iglesia grande, muy pudiente, una de las iglesias más nuevas y más modernas y más bonitas del país, en Quito, todo, belleza. El hijo, un sinvergüenza, no puedo decir otra palabra, que también vivía del ministerio, del servirle al Señor, adúltero, fornicario,
y todo lo que ustedes puedan imaginarse. Rato menos pensado, inician la campaña para conseguir el carro para el hijo del pastor. Y hermanos, ofrendas para el hijo del carro del hijo del pastor, que no sé qué, no sé cuánto. Que la palabra de Dios dice que hay que bendecirle a los siervos, que no sé qué, no sé cuánto. Yo no sé cuánta plata reúnen. Carrazo. Último modelo de 60 y pico de miles de dólares. Esto fue causa de que uno de los que era pastor ahí, no sé si era copastor o pastor de jóvenes, dijo, la palabra no dice esto. Y empezó a objetar ciertas cosas. Un hermano nuestro, amigo mío, un discípulo también de su adolescencia, marchó, salió de la iglesia. Pero al menos se logró hacer todo y bueno, y salió también el otro pastor, salió de la iglesia, pero terminó demandándole por $240,000 a la iglesia. O sea, se utiliza la palabra de Dios para justificar mi vida de pecado. Y eso no puede ser. Yo no puedo forzar el crecimiento de la semilla y fruto de eso sacrificar la integridad de la palabra de verdad, la palabra no adulterada, sobre pretexto de que crezca yo, no. Vea, hermano, si yo le digo a algún joven alguna vez lo que estás haciendo es fornicación y tienes que dejar de hacerlo, le voy a decir, estás fornicando, estás ofendiendo a Dios y no tienes que hacerlo. No le voy a acusar. Pero tampoco le voy a decir, no, es que eres joven. Eres joven. Tienes que, las hormonas están ahí. Tienes que liberar las hormonas. Está bien que hagas. Eres joven. No, hay pastores que sostienen esto. Alteramos la verdad. Fruto de querer tener la iglesia llena. No, mis hermanos. Prefiero que estemos 4 o 5 con la palabra de verdad, no adulterada. Amados hermanos, para concluir, el trigo no nace donde la semilla no ha sido sembrada. Esta es la razón por la que Cristo nos llamó a predicar su palabra. La palabra de verdad, tal y como es. No caigamos en el error de vaciar el contenido del mensaje de la palabra de Dios, porque nos parezca duro de oír, utilizándolo solamente para acariciar los oídos de la gente. La semilla debe ser plantada. Ella de suyo, como lo dijo el Señor, contiene todos los ingredientes necesarios para fructificar, para germinar, y el poder del Espíritu Santo, Él es el que produce el inicio del proceso, así como el proceso y la consumación de la obra. Nosotros no damos el crecimiento. Este solamente viene de Dios. Entonces, mis amados hermanos, el crecimiento viene de Dios. Ustedes ven, yo les digo, vengan a la iglesia, no dejen de congregarse, no dejen de reunirse. Jóvenes, reúnanse, vengan a la reunión de acá, vengan a la reunión de acá, pero prefieren otras cosas. Hoy ocurrió algo, pero lo pongo solamente como comentario. Me llamó un hermano y me dice, ¿sabes qué? No voy a poder ir porque mi hermano ha organizado la misa de 9 años de la muerte de mi mamá y no iba a asistir, pero me toca asistir. En mi interior sí tenía lucha de decirle, oye, deja que los muertos entierren a los muertos. 9 años. Y aparte de eso, la mamacita, gracias a Dios, cuando falleció,
antes de fallecer. Ellos eran muy idólatras. Tenían el niñito, tenían joyas y todo, del niñito y de la virgencita y que no sé qué, no sé cuánto, y eran priostes de esto y de eso. Por la gracia de Dios, no sabemos cómo, la mamá unos meses antes viajó a Cuenca, donde vivía mi hermano, y llegó y conoció al Señor y le hablaron de Cristo, aceptó a Cristo, regresó a la casa, cogió todas esas terequias, se le fue a la basura, todito, y aceptó a Cristo. A los 2 o 3 más acostadita, no amaneció. Y la gente que le rodea al final, dijo, mi mami se volvió loca al final, perdió la cordura de los hermanos y todo lo demás. Y siguen haciéndole las visitas. Yo no puedo cambiar. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la semana anterior? Trigo y la cizaña. Estamos juntos, pero yo no puedo intimar con la cizaña. Yo tengo que intimar con el trigo y con mi Señor. Les vuelvo y les repito esto. A la final les cuento porque no fue realmente que fueron porque querían ir a la misa o porque querían estar con... No, es una estrategia que aplicamos. Porque la estrategia es que toda esta familia venga a los caminos del Señor. Y la estrategia es que como van a asistir a esto, como compromiso, ¿verdad? El 28 de abril hay esto. Tienen que venir. Entonces es el enganche, ¿no? Pero yo les puse el ejemplo de que sí, o sea, cuando usted me diga, ve, no voy a ir a la iglesia por tal cosa, yo no le voy a decir nada. Porque todos los que están aquí, ninguno es neófito en la palabra de Dios. Saben lo que tienen que hacer. Hagan lo que tengan que hacer. Pero denle la prioridad que le corresponde al Señor. Oramos aquí. Papito Santo, gracias Señor. Enséñanos Dios y permite que tu Espíritu Santo siempre nos haga llegar tu palabra pura, Señor, no adulterada. Que tu Espíritu Santo permita que tu palabra llegue a nuestros corazones pura y santa, Señor, sin ningún preservante, sin ningún aditamento, sin nada que la adultere, Señor, para poder germinar y rendir fruto como tú quieres, Señor. Ayuda a mis hermanos, guía a mis hermanos. Fortalece el Espíritu Santo en sus vidas para que ellos tomen decisiones siempre de acuerdo a tu santa voluntad. Te damos gloria y te damos honra, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de los que está aquí. Porque somos tus hijos, Señor. Y tú nos haces ver las cosas como son. A veces nos alas los orejas, nos alas los oídos, nos alas un pelito, Señor. Nos coges fuerte de la mano y nos arrastras. Que seamos sensibles y veamos, Señor, tu palabra, veamos tu mensaje, el que tú nos estás dando, Señor. Si es de ser fieles a ti y aumentar nuestra fidelidad a ti, que seamos sensibles, Señor. Si es de dejar de pecar, Señor, que seamos sensibles a tu voz y dejemos de pecar. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, siempre en tus manos, Señor. Por Cristo Jesús, oro por mis hermanos y iglesia. Amén. Los hermanos, es momento de la cena del Señor. Vamos a compartir la cena del Señor. Recuerden siempre, debemos llegar con un corazón apto a participar de la cena de nuestro Señor. Un corazón que esté dispuesto, sin tener enojos, sin tener resentimientos con nadie, para que sea de provecho y participar de la cena del Señor. Y esto es un mandato de Dios. Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que hacerlo. Amados hermanos, vamos a pasar a tomar el pan y regresamos a nuestro puesto con el pan y la copa. Por favor.
recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos en memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Su cuerpo fue partido, fue molido, fue golpeado. Recordemos el sacrificio de nuestro Señor y comamos el pan. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos recordando la sangre de nuestro Señor derramada en la cruz para darnos vida. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Papito, gracias te damos por haber enviado a tu Hijo a morir en una cruz para que tengamos vida eterna, para que podamos ser salvos. A pesar de nuestro pecado, Señor, a pesar de nuestra rebelión, con tu inmenso amor, viniste, Cristo, a morir en una cruz. Este es el Evangelio, que queremos que sea vida en nosotros, que sea una realidad permanente en nuestras vidas. Que tú moriste en la cruz, derramaste tu sangre, para que todos mis pecados sean borrados y pueda yo estar en tu presencia por la eternidad, tener vida eterna y ser salvo. Enséñanos a dar fruto, Señor, a dar fruto conforme a lo manda tu palabra, Señor, sin adulteración, sin acomodos, de acuerdo a como está escrita. Gloria y honra sean dadas a ti, por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, que tengan una linda semana, que el Señor les bendiga grandemente y permanezcan en el estudio de la palabra del Señor. La próxima semana, la semilla de mostaza.